Esa condición conciencia interior, que también lo podríamos llamar ojo testigo, yo cósmico, estado de conciencia cósmica, es fundamental, digamos, desarrollar o más bien practicar, porque practicando esa situación vas a permitir que poco a poco ese piloto automático que vamos a estudiar profundamente, que corresponde al cerebro reptil, que tiene tendencia justamente a retener ese movimiento, es decir, que ese movimiento vital de espiritualización no se haga, porque de alguna manera esa dimensión, conservación, y como lo dice el nombre, va a intentar conservar, repetir. Una de sus misiones es mantener el pasado vivo hasta que termine el universo. Ahí lo vamos a estudiar en metagenealogía. Mantener vivo a su clan, a su especie psicológica hasta que termine el universo y repetirla. Imitarse, ser iguales, banderas, países, nombres que se le dan a los hijos que tenían los abuelos, y tantas situaciones psicológicas después estructurales que automáticamente se van a ir repitiendo para conservar. Entonces, ahí hay un movimiento hacia el otro lado, es decir, que por un lado ese piloto automático nos retiene internamente, y por el otro lado tenemos el propósito transpersonal que nos llama. Entonces hay una especie de movimiento contrario en nosotros, y eso produce muchas crisis en nuestras vidas, entre un movimiento automático que tiende a repetir y a inmovilizarse, y otro impulso fundamental que nos llama a movernos y a renovarnos y a transformarnos y a vivir. Es decir, que es, como lo decía hace rato, es paradoxal, porque el instinto de conservación, que es mantener la vida a todo precio, nos lleva a morir. Y por el otro lado, el impulso transpersonal de transformación nos pide que nos muramos de alguna manera. Hay ese movimiento que existe en nosotros. Entonces, para de alguna manera domar al piloto automático y explicarle que el pasado ya no existe, que tiene que detenerse, que tiene que aprender a respirar, tiene que dejarse conducir, que dejarse manejar, que dejarse cabalgar. Para eso es fundamental desarrollar a ese yo testigo que se va a convertir en el conductor y que va a reemplazar al piloto automático. Y eso es algo que hay que hacer a toda costa. Para mí, el ser humano que no ha desarrollado un yo testigo es un ser humano que no puede transformarse. No es sí o no, es no. En este proceso vamos a ir poco a poco aprendiendo a través de ejercicios y visiones a identificarnos a ese yo testigo, a ese yo conciencia que nos va a permitir realmente encauzar un movimiento totalmente constructivo, porque en general las decisiones que toma el yo conservación son destructivas, infantiles, impulsivas, y las decisiones que toma el yo conciencia testigo son decisiones muy pensadas, muy conscientes y muy maduras que permiten la evolución. Las otras decisiones te llevan a la involución. No es una lucha entre el bien, el mal, es simplemente es un aprendizaje, como se le enseñan a los caballos a caminar, como se les enseñan a los animalitos a domesticarse un poco. Nosotros tenemos un animal interno que tiene una muy, muy buena intención y no es para nada el mal,
Esas son las religiones que inventaron eso, porque no supieron trabajar con sí mismas. Algunas religiones. No es el mal, es un yo reptil que tiene programas para mantenernos en vida. Entonces, en el fondo, todos esos impulsos a veces destructivos tienen una intención de vida detrás. Entonces, no es una batalla, no es nada que tengamos que matar, destruir, matar al ego, matar al mal, sino que con mucha compasión y mucha conciencia aprender a domarlo y después utilizar todo ese potencial, porque es fuertísimo, para poder desarrollar una situación vital muy poderosa.